un cuerpo se deja caer, se deja caer. Entonces, cuando se deja caer, su velocidad inicial es 0. Se deja caer. ¿Desde dónde? De un edificio. ¿Ok? Me dice calcular inciso A. Vamos a calcular. Entonces, vamos a colocar aquí inciso A. ¿Qué me pide calcular? ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá? Entonces, cae este objeto inicialmente, velocidad inicial 0. Pero antes de impactar con el suelo, con el piso, pues va a tener una velocidad final. Y eso es lo que nos pide encontrar. ¿Cuál será esa velocidad final? Porque cuando ya impacta al piso, ya su velocidad se hace 0, ¿no? Siempre se calcula antes de que impacte, ¿ok? Entonces nos piden cuál será la velocidad final de este objeto. Cuando pasan, ¿cuánto? 10 segundos. 10 segundos pasa. Entonces, el tiempo de caída nos dice que es 10 segundos, ¿ok? 10 segundos. Llega al suelo, ¿ok? Inciso B. ¿Qué me pide inciso B? Me dice, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Cuál es la altura del edificio? Ah, ya. H. No sabemos. ¿Ok? No sabemos. La altura. Bien, dos variables que me piden hallar en este ejercicio que está muy sencillo. Entonces, primer paso. Necesitamos encontrar la velocidad final. Solo se utilizan 3 ecuaciones o 3 fórmulas para poder hallar en caída libre. ¿Ok? La primera es velocidad final es igual a ¿qué? A la velocidad inicial más o menos también puede ser. Pero en este caso, como es caída libre, vamos a utilizar positivo, gravedad positivo, ¿ok? Entonces, más gravedad por el tiempo. ¿De acuerdo? Esta ecuación, ¿para qué me sirve? Para hallar la velocidad final, siempre y cuando tengamos estos datos, la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Pero si nos fijamos bien la gráfica y en nuestro enunciado, pues nos dan estos datos. Recuerda que la velocidad inicial es 0, ¿ok? Porque se deja caer. Tenemos ese dato. Gravedad es un valor constante. La gravedad promedio en la Tierra es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ese dato siempre lo vamos a tener, por más que no nos den en el enunciado, porque estamos hablando de caída libre. Ok. Y el tiempo nos dice que es 10 segundos cuando transcurren 10 segundos. Entonces, viendo esto, señores, vemos que tenemos todos los datos. Entonces, puedo hallar yo la velocidad final en este punto del objeto, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar nuestros datos y decimos, velocidad final es igual a ¿qué? Velocidad inicial. ¿Cuándo es la velocidad inicial? Pues 0. Bueno, anotarlo ahí si quiero o si no, también ya no lo anoto. No afecta en nada. Más la gravedad. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo. ¿Qué tiempo pasa? 10 segundos. ¿Ok? Bien. Aquí las unidades se van a ir cancelando. ¿Qué unidades? Segundos con un segundo. ¿Ya? Se cancela esa unidad. Bien, vamos a resolverlo. La velocidad final, entonces, igual a ¿qué? El 0 ya no anotamos. Vamos a multiplicar 9.8 por 10. Y eso sería nuestra respuesta, ¿no? 9.8 por 10. ¿Ok? A ver, vamos a utilizar nuestra calculadora por acá. Vamos a multiplicar 9.8, agarra tu calculadora ahí, 9.8 por 10, así, lo multiplicas y ya está. ¿Cuánto nos sale? 98. Entonces la respuesta, la velocidad final es 98 unidades. Estamos hablando de velocidad, entonces las unidades deben quedar en metros, ahí está metros
por segundo. Ok, esta sería el inciso A, la respuesta al inciso A, la velocidad final. ¿Entendiste? Entonces, ahora nos piden hallar la altura del edificio. La altura del edificio. ¿Cuánto será la altura de este edificio? ¿Cómo lo hallamos la altura del edificio? Debes recordar la otra ecuación, la otra fórmula que me dice altura es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por tiempo más, utilizamos positivo porque estamos en caída libre, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Con esta ecuación puedo hallar la altura siempre y cuando tenga los valores de las otras variables. Recuerda, la velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Eso quiere decir que 0 multiplicado por el tiempo, pues me va a dar 0. Todo esto tiende a 0. Nuestra ecuación se reduce a lo siguiente. Simplemente me queda un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Ok? Listo. A esto se reduce mi ecuación. Velocidad inicial tiende a 0, es 0. ¿Ok? Ahora puedo reemplazar los datos. Fíjate muy bien, fíjate muy bien. Un medio se mantiene por gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo. ¿Qué tiempo transcurre en todo el trayecto? 10 segundos, 10 segundos. Entonces, por 10 segundos. Pero al cuadrado. ¿Ok? Al cuadrado. Ahí está. Entonces, aquí lo vamos a resolver. Agárrame tu calculadora y lo vamos a ir resolviendo. ¿Cuánto sale? Vamos a activar nuestra calculadora por acá. Ahí está nuestra calculadora. Y agárrame tu calculadora de esta manera. Y lo vamos a resolver. Fíjate muy bien. Un medio por 9.8 por 10 al cuadrado. Yo siempre inicio de este 10 al cuadrado. ¿Ok? 10 al cuadrado. Por 9.8. 9.8. ¿Ok? Ok. Por 1 sería. Por 1. Pero me va a dar lo mismo. Así que vamos a presionar igual. De la multiplicación de 9.8 y 10 al cuadrado me sale 980. Pero debes dividir entre este 2. Dividido entre 2. ¿Ok? Y nos sale 490. Ok, entonces la respuesta es 490. ¿Qué unidades debe quedarme la altura? ¿Qué unidades debe quedarme la altura? Nunca te olvides de las unidades. Este está al cuadrado, ¿ok? Entonces, de aquí va a salir segundo al cuadrado. ¿Y con quién se va a simplificar este segundo al cuadrado? Pues con este segundo al cuadrado. Y nos va a quedar en unidades de metros. No lo olvides. Altura debe quedar en unidades de metros. Muy bien. Entonces, este ejercicio estaba muy sencillo, muy fácil para poder resolverlo. Dice este otro ejercicio. Dice, se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. ¿Puedo yo sacar mis datos? Ok, vamos a calcular. A ver, datos. Desde una altura de 90 metros. Altura 90 metros. Ok. Calcular el tiempo que demora en caer. El tiempo que demora en caer. ¿No? Inciso B. La velocidad con que llega al suelo. ¿Con qué velocidad llegará al suelo esta pelota? Entonces vamos a calcular el tiempo. Ok. Recuerda. ¿Cuál de las ecuaciones debo aplicar? Recuerda, la primera ecuación es velocidad final, es igual a velocidad inicial, más gravedad,
tiempo. ¿Ok? Esta es una de las ecuaciones. ¿Será que esta ecuación me sirve para poder hallar el tiempo? Ah, puedes decir, claro, me sirve porque aquí está el tiempo. Puedo despejar. Pero fíjate en los datos, no tenemos velocidad final. Gravedad sí tenemos, pero velocidad final no tenemos. Así que esta ecuación no me va a servir de mucho. Vamos a ver la segunda ecuación. Me dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. ¿Será que esta ecuación me sirve para hallar el tiempo? ¿Puedo hallar el tiempo aplicando esta ecuación? ¿Puedo encontrar el tiempo? Oh, no, porque aquí no está la variable tiempo. Entonces vamos por la tercera ecuación. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. ¿Será que esta ecuación me sirve para hallar el tiempo? Claro, porque aquí tengo el tiempo y puedo despejar. ¿Ok? Puedo despejar. Tengo la altura como dato, así que no necesito hallar la altura, ya tengo. Simplemente voy a despejar el tiempo. Pero antes de despejar, fíjate muy bien lo que sucede en esta ecuación. Fíjate muy bien lo que sucede en esta ecuación. ¿No? Fíjate muy bien. La velocidad inicial, si se deja caer, ¿cuánto es la velocidad inicial? Si se deja caer, ¿cuánto es la velocidad inicial? 0. Si se deja caer, la velocidad inicial es 0. Entonces, aquí es 0. 0 multiplicado por cualquier otro número es 0. Entonces, todo esto tiende a 0. ¿Ok? Bien. Entonces, nuestra ecuación se reduce a lo siguiente. Altura es igual a 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. A eso se reduce. Entonces, vamos a despejar de aquí el tiempo. ¿Ok? El tiempo. Ya que nos piden hallar el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a despejar el tiempo? Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Tiempo al cuadrado. Primero, todo lo que le está multiplicando al tiempo, puedo pasar al otro lado. Y lo que está dividiendo, puedo pasar a multiplicar. Primero el que está dividiendo. ¿Quién está dividiendo por acá? El 2. Este 2 puedo pasar a multiplicar. Y nos va a quedar de esta manera. 2 por altura. Aquí el 1, nos queda 1 por gravedad, tiempo al cuadrado. Este 2 hemos pasado a multiplicar. ¿Ok? El 1 se sobreentiende. Si quieres, ya no lo anotas. Bien, seguimos por acá. Vamos a poner por acá. Entonces, yo necesito encontrar el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos lo que le está multiplicando al tiempo. ¿Quién es? Gravedad. Todo lo que multiplica pasa al otro lado a dividir, ¿no? El 1 se sobreentiende. El 1 ya no es necesario. Entonces, aquí nos queda 2 por altura. Gravedad, como está multiplicando, a este lado pasa a dividir. Y nos queda entonces en este lado el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Nos quedaría así despejado el tiempo. Pero la variable siempre tiene que estar a este lado. Así que lo vamos a dejar a este lado. Tiempo al cuadrado. Todo esto lo llevamos al otro lado. Tal como está. Altura sobre gravedad. Pero no puede estar al cuadrado la variable. Así que vamos a aplicar raíz cuadrada por acá. Y raíz cuadrada a este lado. Sacamos de la raíz, con el índice de la raíz se va, y nos queda el tiempo de esta manera. Tiempo es igual a raíz cuadrada, 2 por altura sobre gravedad. ¿Ok? De esta manera vamos a hallar el tiempo, vamos a reemplazar, ¿ok? Y nos va a quedar de esta manera. Raíz cuadrada, 2 por altura. Altura nos da 90. Altura nos da 90 metros sobre gravedad. Gravedad sabemos que es 9.8 metros por segundo. Gravedad es
9.8 metros por segundo al cuadrado. Ok. Y aquí lo vamos a resolver. Vamos a resolverlo. Ok. Agárrame tu calculadora y resuelve eso. ¿Cuánto sería la respuesta? Vamos a utilizar nuestra máquina de calcular y ya lo tenemos por acá. Entonces decimos 2 por 90. 2 por 90. ¿Ok? Ahí está. Igual 180. Dividido entre la gravedad. Dividido entre 9.8. ¿Cuánto es? 18.36. Entonces, pero necesito sacar su raíz cuadrada. Entonces decimos raíz cuadrada de la anterior respuesta es 4.28. 4.28 segundos. ¿Ok? Segundos. ¿Por qué segundos? Porque aquí se va a ir metros con metros. Y segundo al cuadrado, como está dentro de la raíz cuadrada, sale segundo. Ok. De esta manera, calculamos el tiempo. El tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos a calcular ahora la velocidad final. ¿Con cuál de las ecuaciones? ¿Con esta o con esta? La velocidad final. Si ya tenemos el tiempo, puedo calcular con esta ecuación, con la primera. ¿Ok? Si ya tengo el tiempo, puedo calcular con esto. Entonces puedo decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Pero recuerda que la velocidad inicial es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad final, ¿cómo calculamos? La velocidad final es igual a, se reduce a esto, gravedad por tiempo. Y listo, reemplazo aquí los datos, ¿no? La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que hemos calculado, 4.28 segundos. Entonces la velocidad final es ¿cuánto? Aquí multiplicamos 9.8 por 4.28. ¿Ok? Entonces decimos 9.8 por 4.28. Y la respuesta es 41.9. 41.9. ¿Ok? 41.9. Unidades. Aquí se va a ir un segundo con un segundo y va a quedar metros por segundo. ¿Ok? Ya lo tenemos, la respuesta a este ejercicio. Nos pedían calcular el tiempo y nos pedían calcular la velocidad final con la que llega al suelo. Dice, a ver, atiendan, a ver, activados, dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Wow, esta vez el ejercicio es hacia arriba, ¿ok? Con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Recuerda que cuando lanzamos un objeto hacia arriba, necesita una velocidad inicial, ¿ok? Necesita sí o sí una velocidad inicial. ¿Dónde se desprecia la resistencia del aire? ¿Sí? No tomamos en cuenta el aire. Entonces, conteste los siguientes incisos al problema. A ver, el inciso A dice, ¿cuál será la velocidad del cuerpo? ¿No? 2 segundos después de su lanzamiento. O sea, tú lanzas un cuerpo y pasados 2 segundos, ¿cuánto será su velocidad? Eso nos pide. Inciso B dice, ¿cuánto tarda el cuerpo en llegar al punto más alto de su trayectoria? Me está pidiendo el tiempo que tarda en subir.
tiempo de subida. Cuando llega a lo más alto, ¿ok? Inciso C me dice, ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? O sea, ¿qué tan alto, llega el cuerpo? Eso me pide hallar la altura máxima. Inciso D dice, ¿a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? Entonces tú lanzas, pues tienes que volver el cuerpo, ¿no? Y ahí me dice, ¿a qué velocidad regresa? ¿Cuánto será en ese punto la velocidad? Inciso E, ¿cuánto tarda en descender? Ahí está. ¿Qué te parece? Muy fácil el ejercicio. Vamos a iniciar resolviendo este ejercicio. A ver, vamos a colocar nuestros datos, ¿ok? Datos. Ya. Entonces, ¿qué dato me da en este ejercicio? Los siguientes datos. Primero me dice, se lanza con una velocidad inicial. Su velocidad, esta vez la velocidad inicial no es 0. ¿Por qué? Porque ahora estamos lanzando hacia arriba un cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, la velocidad inicial sí o sí tiene que tener un valor. Si no, pues el cuerpo no se va a mover. Entonces, la velocidad inicial es 30 metros por segundo. Ok. Inciso A. En el inciso A, ¿qué dato me da? ¿Cuál será la velocidad del cuerpo pasado 2 segundos? O sea, la velocidad final, ¿cuánto será cuando pasan 2 segundos de tiempo? ¿Ok? Ese es el inciso A. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la velocidad final cuando pasan 2 segundos. ¿Con cuál ecuación puedo calcular la velocidad final? ¿Con cuál ecuación podré calcular la velocidad final? Tenemos 3 ecuaciones conocidas, ¿no? La primera ecuación es velocidad final es igual a ¿qué? A velocidad inicial más, en este caso, si estamos lanzando hacia arriba, la gravedad va a tener un signo negativo, va a ser menos gravedad por tiempo, ¿ok? Cuando lanzamos el objeto hacia arriba, la gravedad se considera negativo. Ok, entonces, con esta ecuación yo puedo hallar la velocidad final. Ya que tendría los datos, velocidad inicial 30, gravedad 9.8, se mantiene, y el tiempo que me dice cuando pasan 2 segundos. Ok, entonces, reemplazo datos. Velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿cuánto es? 30 metros por segundo. Menos gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. ¿Qué tiempo pasa? 2 segundos. Ahí está. Entonces con esto puedo hallar la velocidad final. ¿Ok? Puedo hallar la velocidad final. Veamos. Primero resolvemos la multiplicación. 30 metros por segundo. Menos 9.8 por 2 es 19.6. ¿Ok? A ver, confirma en tu calculadora. 19.6. Aquí, segundo con un segundo se va. Y me queda metros por segundo. Ok. Seguimos. Ahora las restamos. 30 menos 19.6. 30 menos 19.6. ¿Cuánto va a ser? 10.4. 10.4. ¿Estamos de acuerdo? 30 menos 19.6. 10.4. Unidades, metros por segundo. Ok. Ya hemos encontrado la velocidad final cuando pasan 2 segundos cuando lanzamos el objeto hacia arriba. Cuando pasan 2 segundos. ¿Qué me pide hallar en el inciso B? Nos piden hallar el tiempo
cuando el objeto logra el punto más alto. ¿Ya? Esta parte es muy sencillo de calcular. Pero se necesita hacer un análisis. Cuando el objeto logre su velocidad en la trayectoria más alta, esa velocidad se hace 0. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza a descender en caída libre, por lo que tendríamos entonces la velocidad final 0. En este punto, la velocidad final se hace 0. Si aquí la velocidad inicial ha iniciado con 30, en este punto la velocidad final ahora es 0, cuando llega a la altura máxima. Entonces, el inciso B nos pide cuánto tarda el cuerpo en llegar a lo más alto. ¿Qué tiempo tarda el cuerpo en llegar a lo más alto? ¿Con cuál ecuación podré hallar eso? ¿Con cuál de las ecuaciones podré hallar eso? Veamos. Con la primera, que me dice velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Con esto puedo hallar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Pero velocidad final, ¿cuánto va a ser? Este va a ser 0. Este va a ser 0. Porque está a lo más alto, ha llegado a lo más alto y la velocidad final es 0. Ahí está. Nuestra ecuación se reduce a esto. 0 igual a velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Se mantiene, 30 metros por segundo. Menos gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Por el tiempo. Tiempo no tenemos. Nos piden hallar el tiempo. No podemos utilizar este tiempo. No. Este tiempo solo es en esta trayectoria, en esta partecita, cuando pasan 2 segundos. ¿Ya? La pelota sigue subiendo, así que no me puedes utilizar este tiempo. No. Vamos a hallar otro tiempo. Un tiempo donde cuando la velocidad final se hace 0, cuando ha llegado a lo más alto de su trayectoria. Entonces tienes que despejar de aquí el tiempo. ¿Ok? Tienes que despejar de aquí el tiempo. Bien. Vamos a llevar todo esto. Todo lo que está restando. Menos 9.8 por tiempo. Todo eso vamos a llevar. ¿Ok? Todo eso vamos a llevar. Todo lo que está restando vamos a pasar al otro lado. Así, fíjate bien. Lo mantenemos el 0. 0 más... Pasa todo esto con signo cambiado, porque aquí está restando. Pasa 9.8 metros por segundo al cuadrado por tiempo. ¿Sí o no? Estamos pasando todo esto a sumar. Igual, ¿quién se queda aquí? Solo se queda 30 metros por segundo. Ok. Este 0 ya no lo tomamos en cuenta. Lo podemos borrar. El 0 lo podemos borrar. ¿Ok? Lo borramos. Hasta el signo positivo se sobreentiende. Ya está. Nos queda así. ¿Qué hacemos ahora? Yo necesito despejar el tiempo. El tiempo. Hago quedar el tiempo. ¿Pero quién le está multiplicando al tiempo? La gravedad, 9.8. Entonces paso al otro lado. Recuerda que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, fíjate bien aquí. Aquí va a ser 30 metros por segundo dividido entre ¿quién? Este viene a dividir 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y listo. Con esto hallamos el tiempo. Dividiendo. 30 entre 9.8. A ver, 30 entre 9.8. 30 dividido entre 9.8 va a ser 3.06 con 2 decimales. Unidades. ¿Qué unidades va a quedar? ¿Qué unidades va a quedar? Se va a ir metro con metro. Este segundo con uno de los segundos que está al cuadrado. Y solo va a quedar un segundo. Entonces va a ser segundo. Tiempo, entonces, ¿cuánto nos quedó? 3.06 segundos en su altura máxima. En su altura máxima. De esta manera hallamos el tiempo de subida, señores. El tiempo de subida. ¿Ok? El tiempo de subida.
¿Qué nos pide el inciso C? ¿Cuál será la altura máxima alcanzada? ¿Cuál será la altura máxima alcanzada de este cuerpo? ¿Cuál será la altura máxima? ¿Recuerdas nuestra otra formulita? ¿Recuerdas? Aquí te lo anoto. Fíjate muy bien. Altura es igual a ¿qué? Velocidad inicial por tiempo. En este caso, menos. ¿Por qué? Porque estamos yendo de subida, ¿ok? Menos 1/2 gravedad tiempo al cuadrado. Con esta ecuación vamos a hallar la altura máxima. La altura máxima. Entonces, lo que hacemos es reemplazar nuestros datos. Fíjate muy bien. Ya tenemos todos los datos. Altura es igual a ¿qué? Velocidad inicial. ¿Cuánto es? ¿Con cuánto se lanza este cuerpo? Con 30. Entonces, velocidad inicial es 30 metros por segundo. El tiempo. Tiempo de subida. ¿Cuánto es? 3.6. Entonces, por 3.06 segundos. ¿Ok? Todo esto multiplica. Menos 1/2 de la gravedad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo es? 3.06. Lo vamos a poner entre paréntesis para diferencia. Por 3.06 segundos. Todo eso al cuadrado. Ahí está. Ahí está. Y esto todo lo introducimos a la calculadora. Todo eso lo introducimos a la calculadora. Entonces nos va a quedar aquí multiplicando 30 por 3.06. Me tendría que dar aquí 91.8. 91.8. ¿Ok? Segundo con un segundo se va a ir. Aquí fíjate bien. Este segundito con este segundo se va. Y nos quedaría aquí metros. Menos. Todo esto introduce a la calculadora. Todo esto introduce a la calculadora. Y te tiene que quedar 45.88. 45.88 metros también. ¿Por qué? Porque este segundo que está al cuadrado, con este segundo al cuadrado se va a ir. ¿Y va a quedar en qué? Metros. Solo metros. Ahí está. Ahora sí, restamos, señores. Restamos nada más. Haciendo la resta, te tiene que quedar 45.91 metros. Sí, señores. En metros debe quedar esto. Altura es 45.91 metros. ¿Ok? Bien. Ya hemos calculado entonces la altura máxima que nos pedían hallar el cuerpo. ¿No? La altura máxima. ¿Ya? La altura máxima. Ok, ¿qué más nos piden? Inciso D, ¿a qué velocidad regresa el cuerpo al punto de lanzamiento? Bien, señores. Aquí yo ya no necesito calcular esta velocidad. ¿Cómo así? ¿Por qué ya no? Me dice a qué velocidad regresa al punto de lanzamiento. Ok, simplemente tienes que conocer el concepto. En movimiento vertical, cuando tú lanzas un cuerpo hacia arriba, ¿ya? Lanzas con una velocidad. Ese cuerpo vuelve a caer al mismo punto de lanzamiento donde has lanzado, de donde se lanzó, al mismo nivel de referencia. Entonces, si de este punto tú has lanzado con una velocidad, como en este caso de 30 metros por segundo, y el cuerpo vuelve a caer al mismo punto de lanzamiento, en el mismo nivel de referencia, el cuerpo tiene la misma velocidad, señores. Si tú has lanzado con 30,
En el mismo punto de lanzamiento, vuelve con 30 metros por segundo. Entonces la respuesta está. Si te dice aquí el cuerpo en el punto de lanzamiento, regresa al mismo punto de lanzamiento, pues simplemente te recuerdas con qué velocidad se ha lanzado, con 30. Y cuando vuelve el cuerpo al mismo punto, también su velocidad es 30. Entonces el inciso D sería la respuesta, velocidad final, 30 metros por segundo. No lo olvides, pero puedes resolverlo. Puedes resolverlo aplicando uno de estas fórmulas. Puedes resolverlo. Pero, si tú sabes el concepto básico del momento vertical, fácilmente lo respondes al tiro, ¿ok? Al tiro. Ahora, inciso E. Mira qué dice. ¿Cuánto tardo en descender? ¿Cuánto tardo en descender? No necesitas tampoco calcular el tiempo de bajada. ¿Por qué? Porque ya hemos calculado el tiempo de subida. ¿Y qué me dice el concepto básico de movimiento vertical? Que el tiempo de subida, cuando un cuerpo sube, y el tiempo de bajada, tiempo de subida y tiempo de bajada, son iguales. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si en este caso hemos calculado el tiempo de subida 3.06 segundos, ¿cuánto va a ser el tiempo de bajada? También 3.06 segundos. ¿No? Ese concepto, no lo olvides. Entonces ya tenemos la respuesta del inicio C. ¿Cuánto tardó en descender? Pues lo mismo, 3.06 segundos. Listo, ahí se acabó el ejercicio.